Bien. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Me escuchan, ¿verdad? Y están por allí. Sí, sí. Buenas noches, Buenas noches, Pastor. pastor. Daniel acá. Sí, se escucha. Bien. Se estaba preocupado acá. Muy bien, bienvenidos, hermanos. Esperamos un minutito más, a ver si estamos atrasados, pero si alguien más entra, voy a avisar en el grupo y ya empezamos. Clase abierta. Bien. Muy bien, hermanos, vamos a orar mientras los demás van entrando en clase. Después vamos a hacer un repaso de la clase anterior y seguiremos con nuestro material. ¿Está bien? Así que oramos. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más por darnos esta oportunidad, Señor, de juntarnos como iglesia, Señor, como hijos tuyos, Dios, para aprender más de tu palabra, Señor. Estamos, Señor, buscando no solamente herramientas, oh Dios, para el ministerio, pero también, oh Dios, de poder estar asombrados y ver la grandeza, la hermosura, la perfección de tu ser, Señor. Pues oramos que a la medida que avanzamos en el estudio, Señor, que nuestros ojos puedan contemplar, Señor, tu belleza, tu grandeza, Señor, tu perfección, la manera como tú, Señor, se relaciona también con nosotros, Señor. Damos gracias por cada alumno, por cada familia aquí representada, por cada iglesia, Señor, y oramos que tu bendición sea sobre nosotros, Señor, que sea un tiempo de crecimiento, Señor, de poder seguir avanzando en la fe cristiana. Pedimos tu bendición, nos confiamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, déjeme dar entrada a los que están llegando. Voy a, a ponerles pantalla acá para nuestro repaso. Dame un segundo. Perfecto. Bien, lo puede visualizar allí, ¿verdad? Que yo no tengo acá. Bien, déjame ver dónde estamos acá. No los tengo, pero está bien. Lo pueden ver ahí, ¿verdad, hermanos? Perfecto. Entonces vamos a hacer un repaso a la clase pasada. Voy a hacer acá unas breves preguntas de lo que vimos. Y les pido que abran el micrófono y contesten. Está bien, así nosotros vemos de lo que hemos aprendido de la clase anterior. Solamente tenemos a Camila de nuevo. Damos la bienvenida a Camila a este Hola, grupo profe. también. Bienvenida. ¿Tá? Gracias. Nosotros estamos con Sistemática 1, donde vamos a cubrir dos temas de la teología sistemática, que es bibliología y teontología, la doctrina de escrituras y también la doctrina de Dios. ¿Tá? Entonces, nuestro material también está disponible en el Drive. Las tres clases anteriores están disponibles en el grupo. Cualquier consulta, también puede escribirme que estoy a las órdenes. ¿Tá?
Bien, vamos entonces. Clase pasada, entramos en la primera parte de nuestro curso. Y la primera pregunta que les hago, el que pueda abrir su micrófono contesta, qué significa bibliología y por qué ella es fundamental para la teología cristiana? ¿Qué significa bibliología? Porque ella es fundamental para la teología cristiana. ¿Quién se anima a contestar? Una Pastor, a la vez. Sí, adelante. yo no estuve en la última clase, pero ahí ya me arriesgo a poner algo. Justo estaba en mudanza de departamento, estoy todo un quilombo la rutina, pero bibliología sería el estudio de la Biblia y es fundamental porque es la palabra de Dios revelada hacia nosotros. Así que yo respondería eso. No sé si por Perfecto. ahí algún otro hermano puede complementar. ¿Alguien que quiera decir algo más? ¿Que discrepa de nuestro hermano Heriberto? Sí, también habíamos visto que, o sea, complementando lo que dijo el hermano, habíamos visto que la palabra Biblia venía de biblión, que significaba la palabra libro, y que él se enfocaba más que nada en estudiar la doctrina de la escritura, pero en cuanto a la inspiración, su autoridad, su necesidad, etc. Perfecto. Entonces, de manera sencilla, es la palabra biología es la doctrina de las escrituras, que es esta biblioteca divina, donde tenemos un conjunto de libros, y es la palabra de Dios, y por lo tanto es el fundamento, también es fundamento de la fe cristiana, es decir, que es la única fuente de toda verdad cristiana. También se acordarán de nuestro presupuesto, partimos de esta comprensión de que la Biblia es la única fuente de toda la verdad cristiana. Bien, una segunda pregunta. Cuántas veces el Antiguo Testamento afirma que Dios es el autor de las escrituras? Y si puede mencionar algún versículo que se acuerdan, que habla que la Biblia es palabra de Dios. Está en el manual de ustedes, ahí está en el. Si lo quieren mirar, pueden mirar, no hay problema. Pastor, Sí, dice que afirma más de 2500 veces que Dios es el autor de lo que está escrito en sus páginas. Isaías 1:2. perfecto. Excelente, Daniel. Muchísimas gracias. Eh, ¿Y cómo, una siguiente pregunta a otra persona que pueda contestar, y cómo el Nuevo Testamento se iguala con el Antiguo Testamento? Está cerca también el texto. Solamente sigue el texto de manual de ustedes. La expresión ahí está, se equipara, pero es lo mismo. ¿Cómo se iguala al Antiguo Testamento? Bueno, yo Es lo tengo solamente, acá con mi cosa. solamente el Antiguo Testamento es palabra de Dios. El Nuevo No, Testamento. no. Entonces, ¿cómo el Nuevo Testamento se iguala al Antiguo Testamento? Dale, Daniel. Daniel que estaba hablando. eh, Sí, la, adelante. la palabra de Dios aparece más de 40, la expresión, digamos, de la palabra de Dios aparece más de 40 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, Y se el Nuevo equipa, Testamento se iguala al Antiguo Testamento porque afirma de la misma sí, manera que la Biblia, el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Perfecto. ¿Qué más? claro. Y, y un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo es que Ajá. cuando Jesús le dijo, bueno, ustedes saben de la escritura y bueno, la escritura da San fe de mí, Testimonio. ¿no? Este, Perfecto.
Excelente, Daniel. Entonces, hermanos, el Nuevo Testamento es igual al Antiguo Testamento porque igualmente afirma ser palabra de Dios más de 40 veces y más. Tanto Jesús cuanto los apóstoles, cuando hablan, había en el Nuevo Testamento, reafirman que tanto el Antiguo cuanto el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Excelente. ¿Cuáles son los tres atributos que mencionamos esenciales de las Escrituras que garantizan su autoridad divina y la confiabilidad absoluta en ella? Mencionamos tres atributos de las Escrituras. Dos de ellos comienzan con la letra I y el otro con la letra S. Inerrante, infalible. Y falta uno. Suficiente. Suficiente. Perfecto, excelente. Entonces, los tres atributos de la palabra de Dios, de las escrituras, que garantizan su autoridad y la confiabilidad absoluta en ella, es que ella es inerrante, ¿está bien? Ella es infalible y ella es suficiente. Cuando decimos que la Biblia es inerrante, ¿qué significa eso? Que no contiene errores. Perfecto, que sus manuscritos originales dados por Dios no tienen ningún error. Y cuando decimos que es infalible, ¿qué queremos decir con eso? Que es digna de confianza. Que no tiene Que no, fallas. que no tiene fallas, digna de confianza porque no tiene falla. Todo lo que ella, todo lo que Dios quiso o propuso, ella cumple perfectamente. Por eso es infalible. ¿Y por qué ella es suficiente? Porque es suficiente para conocer a Dios y también es suficiente para la salvación, vamos a decir, y para el diario caminar del cristiano. Bien, porque todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que necesitamos en términos de fe y vida cristiana, Dios se nos ha revelado en ella de manera directa o por inferencia. Lo podemos también entender en ella. ¿Está bien? Por Sí, eso es suficiente. tenemos ¿Sí? el texto de 2 de Timoteo 3, 16 y 7, eso es el texto base, digamos, Perfecto. Toda escritura defender eso. inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, instruir el nombre de Dios. También para que sea perfecto y capacitado para toda buena obra. Excelente. Bien, dos preguntas más. ¿Cuántos autores humanos Dios más o menos, cuántos más o menos Dios usó para que escribieran la Biblia? ¿Y en qué periodo de tiempo? 40 autores, ¿Sí? ¿En cuánto periodo de tiempo? Más o menos 1500 años. 1600 años, más o menos. ¿Está bien? 1100 el Antiguo Testamento, 400 años de silencio o el periodo intertestamentario, luego 100 años para el Nuevo Testamento del primer siglo. Muy bien. ¿Y cómo Dios preparó los escritores bíblicos? Que podemos saber lo que Dios hizo para prepararlos para que fueran los escritores. Dios los llamó, los conoció, los forjó, los preparó, los capacitó por medio de Bien, las diferentes circunstancias que les tocó perfecto. vivir. Por las circunstancias, por la experiencia de vida, por el conocimiento que ellos tenían. Dios usó todas estas realidades de la vida de ellos para que fueran los escritores de la Biblia. Por último, para entrar en nuestro tema de hoy, donde nos quedamos, ¿qué significa la palabra revelación? traer a la luz
Como descorrer el velo, decía la descripción en griego que viene del Apocalipsis. Perfecto, excelente. Esa es la idea. La revelación es cuando Dios trae al conocimiento algo que antes no era conocido, que estaba oculto, escondido. Es lo que el Martín Lutero hacía necesario, que el Dios a escondidos se haga o tenga la iniciativa de llegar a ser el Dios revelados. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir entonces donde nosotros nos quedamos. Afirmamos que hay dos formas de revelación. Vamos a llegar acá. Bien, acá. ¿Tá? Acá ¿Es una entonces. pregunta? No, acá vamos a seguir ahora con nuestro material. ¿Está bien? Ok. Si ¿Vos tenés pregunta o si yo estaba haciendo pregunta? No, si estabas haciendo la pregunta. No, no. Vayan guardando essas preguntas porque son preguntas que pueden salir en el examen, ¿tá? Bien, entonces estamos en la revelación. Ya sabemos que la revelación es el acto divino de traer a la luz o de remover el velo para que algo desconocido llegara a ser conocido. Y asumimos como un presupuesto de la fe cristiana que cuando Dios se revela es porque Él existe y puede ser conocido, y que Él se comunica y que Él capacita a las criaturas como nosotros a conocerlo. ¿Ah? Y la doctrina de la revelación también directamente nos lleva a admitir que Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, un Dios soberano. Bien, entonces la doctrina de la revelación comienza a traernos el conocimiento del carácter de Dios, que lo vamos a tratar en la segunda parte del curso. Pero un Dios sabio, un Dios poderoso, un Dios lleno de gracia, de bondad, también que se comunica con su creación. Eso ya lo mencionamos. Entonces, aquí nos quedamos clase pasada, que hay dos formas de revelación y vamos a entonces comprender cuáles son las dos formas. Los hermanos que están haciendo el curso de confesión de fe de Westminster están mirando estos aspectos allá, o lo miraron de manera más superficial, porque ustedes tienen todos los capítulos de la confesión de fe para tratar. Entonces, los dos primeros capítulos nosotros tratamos de profundizarlos acá, en ese curso. Así que no se preocupen, que el profesor allá no tenga tiempo para detenerse en esos dos capítulos, porque ustedes lo van a estar tratando acá, ¿está bien? Y tienen muchos otros capítulos para todavía visualizar en la confesión de fe. Entonces, dos formas principales por medio de la cual Dios se ha revelado. Nosotros llamamos la primera forma de revelación general o natural, o aún pudiéramos decir revelación universal. ¿Está bien? Es decir, que ella es general, ¿está bien? Porque ella abarca a toda la creación, ¿está bien? A todo el género humano que ha existido y que lo va a existir, sigue existiendo hasta que el Señor consume sus propósitos de redención a la tierra. Es decir, este tipo de revelación nunca le faltará a ninguna criatura. En general, en el sentido de abarcarle a todos, es natural porque específicamente habla de la creación de Dios. Bien, y de cómo Dios se ha relacionado con esa creación a lo largo de la historia. Por eso es natural. El universal también abarca el aspecto
de que nunca en ningún lugar, en ningún tiempo, ha faltado ese testimonio de parte de Dios. Todos los hombres, no importa cuándo hayan existido, no importa en qué lugar que hayan vivido, bien, ellos han tenido ese tipo de revelación igualmente. ¿Tá? Y esta revelación, entonces, nosotros la contemplamos de manera directa en la creación, en la historia, en la constitución del ser humano. Ya la segunda forma de revelación, y la llamamos de especial o específica, y es la revelación de las Sagradas Escrituras, donde Dios se revela de manera personal y donde Dios revela todos sus planes y propósitos de redención para nosotros. Es decir, especial, específica, porque lo que conocemos acá no lo conocemos en ningún otro lado. Y la revelación general no nos puede dar lo que la revelación especial nos da. ¿Está bien? Entonces, ella se revela, también la revelación especial es conocida por medio de las Sagradas Escrituras en la persona de Cristo y esta relación personal con ella en la vida cristiana. Vamos entonces a entrar un poquito en la revelación general. La revelación general es esta revelación por medio de la cual Dios, el propio Dios, da testimonio acerca de sí mismo por medio de la creación. También de todas las cosas, de todo el universo y de sus criaturas. Cuando nosotros contemplamos la naturaleza, y sea la más cercana a nosotros acá en la tierra, o sea, cuando logramos contemplar aún la creación más allá de la tierra, noten que nosotros no conocemos todo lo creado acá en la tierra y no conocemos todo lo creado en el universo. Conocemos un montón, pero no todo. ¿Está bien? Los científicos, los biólogos, ¿está bien? Siguen descubriendo cosas y conociendo cosas y trayéndolo al conocimiento de la humanidad. Pero por mi naturaleza, Dios se da a conocer a toda la humanidad, como decíamos, en todos los lugares, en todas las épocas. ¿Y cómo conocemos a Dios por medio de la creación? A observar que todo lo que Dios ha creado, lo ha creado con orden. Ahí tenemos los 6 días de la creación. Dios lo ha creado con propósito. También tiene una razón de existir todas esas cosas. Dios ha creado con belleza. Es impresionante. Nosotros conocemos la creación en su estado de caída, ¿cierto? Pero ¿cuánto nos impresionamos con la creación de Dios? Es impresionante de ver la belleza. También la perfección de las cosas, aún su estado de caída, vemos cómo el cuerpo humano es algo increíble, cómo las estaciones y cómo todas las cosas que Dios ha creado. Uno mira a un insecto y ve, también comienza a estudiar y ve cómo las cosas son colocadas de manera perfecta, de manera ordenada. Todo eso, todos esos aspectos de la creación natural tiene ese propósito de llevarle al ser humano a comprender que hay una mente infinita, sabia, es decir, un poder que está más allá de lo natural, que llamamos de sobrenatural, por detrás de todas las cosas. Bien, algunos lo van a decir que es el Big Bang, ¿está bien? Ese poder. Algunos van a decir que es una divinidad local, ¿está bien? Y algunos van a decir que es Dios, pero un Dios, no el Dios de las Escrituras, ¿está?
Pero todo eso parte del concepto del ser humano, que por detrás de la existencia de todas las cosas hay algo que le ha dado existencia, ¿no? Como implica que para que haya un reloj es necesario que haya un relojero, ¿bien? Entonces, ese mismo principio lo lleva el ser humano a mirar la creación de Dios y entender que por detrás de la creación hay un creador. La propia Biblia habla de ese aspecto, de ese propósito, de la revelación general, de que la creación nos trajera esta comprensión de que hay un creador por detrás de la creación. El salmista David, al escribir Salmo 19, él habla tanto de la revelación general cuanto de la revelación especial. ¿Está bien? La primera parte él habla de la revelación general, la segunda parte la especial. Pero él dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, la expansión anuncia la obra de sus manos, un día transmite mensaje a otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. Y él dice, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Es decir, que la revelación general habla por sí mismo, por medio de su existencia, por su belleza, por su perfección, bien, por su orden. Pues él dice, por toda la tierra, no hay lugar en la creación donde no haya su voz, ese testimonio. Dice, hasta los confines del mundo, sus palabras. Es decir, la creación, los cielos, la creación habla de manera audible en todo lugar, en toda la tierra, a todos los seres humanos. Hay un creador por detrás de la creación. Bien. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, hace esa misma afirmación al escribir acerca de la condición del hombre sin Dios, de su rebelión contra Dios. Él dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Ahí es un aspecto que el apóstol Pablo menciona que Calvino va a desarrollar como llamado de el sensu divinitatis, o el sentido de Dios. Todo ser humano, en todo lugar, en todo tiempo, tiene adentro de sí mismo, al mirar toda la creación, hay Dios. Ahora, el pecado va a distorsionar, tanto para negarlo, cuanto para darle la forma que uno quiere a ese Dios. Él dice, pero Dios se hizo evidente por medio de la creación. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, es decir, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que no tiene excusa los hombres. Dice, pues, aunque conocían a Dios, ese conocimiento que David habló, ese conocimiento que habla Pablo, que la creación nos transmite, hay Dios, hay un creador. Él dice, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Va a seguir el texto, hablando de la corrupción del hombre y su rebelión en contra del Creador. Pero que nos afirma las Escrituras es que por detrás de la creación hay un Creador. Ahora, el gran problema de la creación, lo vamos a entender ahora, es el estado del hombre. Pero además de la creación, nosotros podemos mirar la historia y ver que las huellas de Dios están presentes en toda la historia de la humanidad. Nunca le ha faltado esta revelación que viene por medio de la creación, de la manera como Dios ha actuado
en sostener, en llevar adelante sus propósitos en el mundo. Por eso Dios se revela al crear y se revela también al actuar, al llevar adelante sus propósitos al transcurso de los siglos, la historia. Está claro que lo que gobierna el mundo no es la suerte ni el azar. Bien, hay un poder soberano, hay algo que sostiene, hay algo que conduce, bien, toda la historia. Y el apóstol Pablo va a mencionar en su discurso de Atenas, pero también en el capítulo 14 de Hechos, Lucas relata ese texto diciendo, varones, ¿por qué hacéis esas cosas? Nosotros somos hombres como vosotros. Pues anunciamos el evangelio cuando quisieron adorarle, también de rendirle adoración a los hombres. Si nosotros somos hombres como vosotros, y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas, historia, permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando las lluvias del cielo, estaciones fructíferas, llenando nuestros corazones de sustento y alegría. O sea, claramente lo que está diciendo es, Dios se revela por medio de la creación y a través de la historia de la creación. Ahí sí, en Atenas, Pablo menciona que esta comprensión estaba presente aún en los poetas mundanos de los griegos. Pablo dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres. Está hablando de contexto de los muchos altares que existían en Atenas. Y dice, no es servido por manos humanas como si necesitara de algo. El Dios verdadero está por sobre toda su creación. Transciende su creación. Por eso que Él da vida a todos y aliento y aliento en todas las cosas. O sea, Dios nos da vida, nos da aliento y nos da todas las demás cosas. Y de un hombre, hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, había determinado sus tiempos, señalados los límites de su habitación, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque de él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. O sea, esta evidencia que Dios colocó en el hombre, el sentido de Dios, esa evidencia que está en la creación, en la historia, dan claro testimonio de que hay un creador por detrás de la creación. Y el tercer aspecto es la conciencia del hombre. Cuando Dios creó el hombre con lo que nosotros llamamos de conciencia o el conocimiento de bien y de mal. Y ese es un testimonio muy evidente en todas las culturas, en todo lugar del mundo. Yo ya tuve oportunidad de vivir en otras partes del mundo, trabajando con otras culturas, y este sentido de que yo hice algo mal, ¿bien? Y que tengo que esconder, porque hay un principio interno que me acusa o que me defiende, está presente en todo ser humano, que tiene que ver con la creación del hombre a su imagen y semejanza con Dios. Cuando el hombre entra en estado de caída, el ser imagen y semejanza de Dios no es borrado del hombre, es llevado a la depravación. Y por eso que a veces nosotros decimos que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, tratando de aplacar nuestra conciencia.
bien, y no sentirnos mal, pero eso con nosotros. Cuando es con los demás, justicia. Bien, cuando tenemos que mirar los actos malos de otras personas, entonces el ser humano va a actuar con diferente manera, bien, porque nosotros no tenemos un patrón de justicia correcto más, perdimos. Pero la revelación general, entonces, no está solamente presente en la creación, en la historia, sino también en el ser humano, a través de la conciencia. ¿De quién tratamos de esconder las cosas? No sabemos. Acá, no sé ustedes, pero yo de niño, también de niño, y hacía cosas y a las escondidas de mi madre, y las cosas salían mal. ¿Qué trataba de hacer? Esconder, y estaba ya, está bien, orando, rezando, pidiendo que mi madre no descubriera, que si no, estaría en el horno. Pero ¿por qué tener, o de dónde viene este aspecto de bien y mal, que está presente en toda cultura? Bien, eso tiene que ver con el creador. Cuando crea el hombre a su imagen y semejanza, Dios implanta en el hombre el sentido de justicia. Es por eso que tenemos tribunales en el mundo que van a determinar el culpable, el inocente. Tenemos leyes para condenar. Esto va a cambiar de nación a nación, de pueblo a pueblo, cultura a cultura, pero sí siempre habrá sentido de justicia. Entonces Dios se ha revelado a la humanidad y los hombres observan entonces la naturaleza, la historia, y van a encontrar este testimonio que no está escrito, que no tiene voz, que es la revelación general. Y al ser creado a imagen de Dios, y el hombre, por lo tanto, aunque su estado de caída no lo va a usar con perfección, refleja atributos también de que Dios tiene, que son atributos personales de Dios, inteligencia, emociones y voluntad. Cuando estudiamos antropología bíblica, hablamos de cómo ese aspecto ha sido dañado a llegar al estado de muerte espiritual, a lo que llamamos de depravación total del hombre. Entonces, la conciencia, el apóstol Pablo dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, es decir, los 10 mandamientos o la Torá, pero cumplen ella por instinto, ¿está bien? Dice, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Es decir, no mentir. Cuando ustedes no eran cristianos, sabían que mentira era mala, no estaba bien. Sabían que robar no estaba bien. Todos estos aspectos estamos revelados en la ley de Dios, pero todos los gentiles a lo largo de su historia luchaban con esos aspectos. ¿Por qué? No es porque solo estaba en la ley, es porque Dios puso una ley escrita en los corazones de los hombres, que es llamada la ley natural de la conciencia, que está expresada y escrita en los 10 mandamientos para que nosotros no lleguemos a remover los marcos de Dios. Por eso que no es lo que dice mi conciencia, lo que está escrito. ¿Está bien? Entonces dice el apóstol, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusando unas veces y defendiéndose en otras veces. La ley de Dios, por lo tanto, esa ley natural, ¿está bien? Esta ley fue escrita en los corazones de los hombres, la cual revela la existencia de un creador o de un juez, también que gobierna por sobre toda su creación. Calvino, como les decía, él toma
estos principios de la palabra de Dios, aquí mencionado por Pablo, dice que existe dentro de la mente humana, y ciertamente por instinto natural, es decir, por su creación, dice un sentido de lo divino, que va a usar la expresión latina sensus divinitatis. Es por eso que todo ser humano nace, bien, creyente, entre comillas, creyente, entre comillas, y cree en lo sobrenatural, cree en lo divino. A la medida que va creciendo, el ser humano, él va siendo enseñado a sustituir esta creencia por otra creencia, cambia. Y una de las creencias es el ateísmo. El ateísmo es una forma de creencia, es una religión, no es una filosofía bien para inteligente como piensan algunos. Entonces, este sentido está presente. Calvino usa una siguiente expresión, una segunda expresión. Él habla de sensus divinitatis y habla del semen religiones, que es el semen, bien, la semilla de la religión. Dios no solamente le dio el sentido divino, consecuentemente le dio al hombre, bien, la necesidad de relacionarse con lo religioso. Bien, por eso toda forma de expresión religiosa alrededor del mundo. Dios mismo implantó en todos los hombres una cierta comprensión de su divina majestad. Por eso nos falta en el mundo, había una expresión de fe, de religiosidad. El teólogo más contemporáneo a nosotros, Millard Erickson, hablando del mismo tema, él dice, la revelación general sirve para explicar el fenómeno mundial de la religión, el semen religiones y de las religiones. Es decir, el hombre, lo va a decir Pablo en Romanos 1, en lugar de dar gloria a Dios, él va a pervertir, torcer la verdad de Dios por la mentira, y comienza a levantar sus propios dioses en formas de animales, también cuadrúpedes, va a decir todo allá, y luego le da rienda suelta a su inmoralidad. También porque toda religión que no es la verdad de Dios no tiene frenos, también verdaderos. También el hombre va a ser moralista, pero por detrás de todo moralismo hay una perversidad. Pero es por eso que el hombre comienza a andar para lejos de Dios, cada vez más lejos de Dios. ¿Cuál es el propósito de la revelación general? Señalar la existencia de Dios. Hay un Dios por medio de los atributos de la creación, su sabiduría, su belleza, su creatividad, todo eso habla que por detrás de la creación hay un creador. Pero esta revelación es limitada en cuanto a la salvación del hombre. Nadie puede conocer el plan de la redención solamente por medio de la creación. Por eso que el mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, desde Jerusalén hasta el último de la tierra, porque la fe viene por oír la palabra de Dios, es una ordenanza para la iglesia. Bien, porque la única manera de que uno pueda llegar a conocimiento salvífico es conociendo a Cristo. Es por eso que lamentablemente, hermanos, hay muchos lugares en el mundo donde todavía la gente no ha oído el evangelio, no tiene ningún versículo traducido a su idioma, porque están en espera de una iglesia que es desobediente al mandamiento de Dios, no está ajeno a la soberanía de Dios, pero la soberanía, la responsabilidad siempre caminan codo a codo. ¿Está bien? Y por eso nosotros no podemos ser descuidados ni desobedientes a lo que Dios nos ha confiado para hacer. Pero la revelación natural, eso nos hace más responsables y debería
llevarnos mucho más a un compromiso de proclamar el Evangelio. La revelación general también es la base para la culpabilidad y la justificación de Dios. Y nadie podrá decir que no sabía que Dios existe. ¿Ah? Por eso dice el texto bíblico que todos los hombres son inexcusables delante de Dios. ¿Ah? A veces alguno va a decir, bueno, ¿qué le pasa a aquel que nunca conoció, que nunca escuchó el Evangelio? Bien, si no ha creído en Jesucristo como Señor Salvador, bien, la Biblia es clara. Bien, solamente los que han sido llamados, alcanzados, lavados por la sangre de Cristo, solamente aquellos a quien el sacrificio de Cristo se hace efectivo. Bien, solamente ellos van a disfrutar de la gloria con Dios. Pero aquellos que murieron negando a Cristo, bien, no importa si nunca escucharon el Evangelio. Son inexcusables delante de Dios. La revelación general no conduce a un conocimiento pleno de Dios. Ella apunta que hay un Dios. La gran pregunta es: ¿quién es ese Dios? Y cada uno contesta de diferente manera. ¿Por qué? Porque la revelación general no nos da una información específica y el hombre, su estado de caída, distorsiona la verdad de Dios también a la luz de la naturaleza y también distorsiona la verdad de Dios en cuanto a sus actos de justicia. Por eso la revelación general no conduce a un conocimiento pleno de Dios. Así que la revelación general está accesible a todos los hombres, en todos los tiempos, en todos los lugares. Toda la humanidad está expuesta a la revelación de Dios en la naturaleza. Es limitada en el sentido de no dar detalles sobre la obra de la redención, no habla de la expiación, no habla de la resurrección de Cristo. Y también porque no se puede conocer el plan de salvación a través de la creación, ni de la historia en sí como historia. Es necesario acudir siempre a las Escrituras. Conclusiones sobre la revelación general. Entonces tiene como objetivo revelar la existencia de un solo Dios, que es glorioso, que es el creador, soberano, eterno, sustentador, bueno, justo, etc. Los atributos de Dios. Pero por otro lado, ella es suficiente para condenar y no para salvar. No hay salvación por medio de la revelación general. Millones de personas también nunca han visto una Biblia, ni han oído el Evangelio, pero sí han vivido en el teatro de la naturaleza, donde Dios se manifiesta a sí mismo. No les ha faltado, por eso son inexcusables ante Dios. Hasta aquí revelación general. Ahora vamos a contrastar con la revelación especial o específica. Entonces, hablamos que Dios se ha revelado a toda gente, a todo lugar por medio de la revelación general, pero ahora queremos mirar entonces al aspecto de la revelación especial, la cual lamentablemente no está todavía accesible en todos los lugares del mundo, ¿tá? Y no todos han tenido la oportunidad de recibir la Biblia. Ella es especial o específica porque ella es necesaria. También es necesaria para que haya un conocimiento verdadero de Dios, ese conocimiento que Dios quiso que nosotros tuviéramos acerca de su carácter, de sus planes, de la salvación, de lo que es la iglesia, de que el hombre jamás podía salvarse a sí mismo, todos los aspectos relacionados a la fe
también en cuanto también a la vida cristiana. La revelación especial, por lo tanto, es la única manera por la cual nosotros podemos comprender el plan de redención. Es allí donde nosotros vamos a entender que el Dios que creó todas las cosas es el mismo Dios que nos promete enviar un Redentor, el cual en la plenitud de los tiempos viene y se hace hombre, vive de manera perfecta, revelando, mostrando a Dios, cumpliendo con la palabra de Dios, va a la cruz tal como había sido anunciado por los profetas, pero no queda muerto, sino que resucita al tercer día, va a ascender los cielos, va a volver para consumar en su reino. Entonces, todas esas informaciones nosotros no podemos comprender por medio del estudio de lo natural, de las cosas creadas. Esas informaciones están expresas específicamente, especialmente en las escrituras. ¿Tá? Por eso nosotros afirmamos que se encuentra primordialmente, aunque no exclusivamente en las escrituras, es decir, que la revelación especial también habla de la persona de Jesucristo, también el verbo encarnado, pero de manera primordial, también específico, exclusivo para nuestro conocimiento salvífico, para la vida cristiana, está expreso en las escrituras, contrastando uno con la otra. También ustedes lo van a mirar, la revelación general solo condena, la especial condena y redime. La general concuerda con la revelación especial, pero no aporta nada nuevo. Bien, todo lo que vemos en la revelación general está de acuerdo con lo que vemos en la especial. Bien, pero eso no nos dice nada más. Mientras que la revelación especial no solamente explica con riqueza de detalles lo que es la revelación general, y hace más, nos da una explicación que va más allá de la revelación de lo que es la creación. También podemos saber mucho más de toda la historia, creación, caída, redención y consumación, toda la historia. En la revelación general nosotros percibimos también que el mensaje en ella necesita de una confirmación autoritativa que viene de las escrituras. ¿Bien? ¿Por qué decimos nosotros que Dios es el creador? ¿Por qué decimos que la creación de Dios es perfecta? ¿Ah? Lo hacemos porque, voy a entrar acá. Lo hacemos porque la Biblia lo dice. La revelación especial afirma ser la palabra de Dios y ella se autentica por sí misma. No necesita de ninguna confirmación externa, aunque podemos encontrar. ¿Está bien? Pero su testimonio interno de por sí es suficiente para nosotros. La revelación general debe ser interpretada de acuerdo con la revelación especial. La revelación especial no requiere ninguna otra revelación para ser interpretada. También ustedes estaban cuestionando al profesor en la clase anterior sobre la postura romana. ¿Está bien? Que van a decir que ellos son los que autentican las escrituras, pero se contradicen los romanos al punto de no poder sostenerse con eso, y tienen que usar otras dos formas de autoridades. También tienen que usar la tradición y el magisterio. Ellos dicen, bueno, la Biblia es autoridad, pero es autoridad porque nosotros le dimos autoridad. Pero a la vez van a decir, bueno, pero no todo lo que da la Biblia es suficiente, porque tenemos también lo que dijo Jesús a los apóstoles, que no está escrito en ella,
los apóstoles dijeron a los padres apostólicos, también no está escrito allá, está solamente en los documentos, la didaqué, ¿está bien? Y entonces comienzan a tener fuentes externas de las escrituras. Y por último van a tener el magisterio, lo que dice el pontífice, ¿está bien? El supremo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa, que es el que va a tomar el lugar de Pedro, ¿está bien? Y los obispos. Y por eso van a tener otros documentos que vendrán por bulas papales, documentos papales, que por más que no esté en la tradición y por más que no esté en las escrituras, tienen el mismo peso. ¿Está bien? En otras palabras, ¿está bien? Ellos, ¿está bien? Se contradicen. Si la Biblia dice que la iglesia existe porque Cristo es quien la creó y todas las demás informaciones que ellos sostienen como autoridad, al mismo tiempo dice que no es autoridad, ellos terminan poniendo la Biblia en descrédito. Es una fuente de autoridad, pero que no es totalmente fiable, que no es infalible ni semejante y no es suficiente. ¿Está bien? Ese es el problema de los católicos romanos. Y como todo pecador busca también una puerta para justificar sus pecados y no someterse a la autoridad divina, ¿está bien? Por eso que hay muchos pseudo cristianos dejando el cristianismo y volviendo al catolicismo, ¿está bien? Porque están en búsqueda, ¿está bien?, de vivir una vida desenfrenada, donde la autoridad no es Dios, sino son ellos o aquellos que ellos quieren nombrar como autoridad sobre sus vidas. Y ahí caen en todo tipo de contradicción. Bien, la revelación general, por lo tanto, la interpretamos de acuerdo con la revelación especial, y la escritura se interpreta a sí misma. Es la primera regla, la hermenéutica. La Biblia interpreta la propia Biblia. ¿Está bien? Entonces, no somos nosotros que le damos sentido a lo que dice la Biblia, sino nuestro trabajo como hermenéuticos, ¿está bien? Es buscar el sentido de la propia escritura. Pues tenemos que estudiar texto, contexto, ¿está bien?, para poder comprender. La revelación general nunca se equipara con las escrituras. No van a encontrar en la Biblia la revelación general diciendo nosotros tenemos, o la creación tiene, o la historia tiene, o mismo peso de la Biblia. No van a encontrar. Bien, ya la revelación especial afirma toda escritura inspirada por Dios. No es de interpretación privada. Los hombres santos no escribieron de voluntad propia, sino escribieron inspirados por Dios. Por lo tanto, el contraste entre una y otra, y por qué necesitamos entonces de la revelación especial. Por eso, por medio de la revelación general, el hombre puede conocer algo de Dios. Ahora, este conocimiento no es personal de Dios, de Dios verdadero. ¿Se acordarán ustedes? Jesús dice en Juan 17, versículo 3, y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y más adelante, Jesús dice, tu palabra es la verdad. Bien, afirmando que ese conocimiento personal, salvífico, solo viene por medio de las escrituras. Por eso la revelación general ya es impersonal. Bien, ella tiene solo un propósito, apuntar para la existencia de un creador. ¿Está bien? Y es la misma, ¿está bien?, en todos los lugares, en todos los tiempos. La revelación especial, ella es específica en cuanto a su tema. Ella tiene solo un tema, ¿está bien?, que es la redención que Dios nos ha concedido por medio de Cristo. Ella es esporádica porque la revelación tiene un tiempo. Una vez que la revelación se termina, se cierra el canon y no hay más nueva revelación. Es concreta y precisa porque, como decimos, es suficiente. Todo lo que necesitamos está presente.
histórica, porque ella se revela en la historia y se cumple la historia. Y es personal porque ella transforma la vida de todo aquel que cree. Lo que dice el autor de Hebreos en capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella produce vida. Es diferente de todo cualquier otro libro que nosotros podamos conocer en esta vida. Por eso nosotros entendemos por medio de ella que Dios habla a personas específicas, llamadas, preparadas por Él, ¿tá? En diferentes tiempos y lugares, en diferentes circunstancias, ¿tá? Para lograr propósitos específicos. También todo lo que ha sido revelado tiene un solo propósito: conducirnos, llevarnos a Cristo y a conocer y a vivir y proclamar la gloria de Dios. Pues Dios se revela a través de los escritores, a través de los escritos de los profetas, ¿bien? Y apóstoles, y a través de la persona de Jesucristo. Es una revelación personal de Dios. Muchos textos van a decir, también esta relación de la Biblia, trayéndonos a Dios como un Dios personal. Entonces, Dios siendo nuestro Dios y nosotros su pueblo. Su palabra que viene directamente a nosotros. Hay muchos textos que lo pueden leer después. Esta revelación especial es entonces por medio de las escrituras. ¿Para qué? Para guardar en el corazón. Para que tengamos nosotros presente estas verdades inamovibles, estas verdades eternas. Bien, leerla, escucharla una y otra y tantas cuantas veces la necesitamos. Por eso el material que debería ser escrito por esos hombres, ¿está bien? Se reveló de diferentes maneras. Se reveló por manera directa de Dios. Dios hablando de manera directa y dice, el Señor habló con Moisés cara a cara y le entregó las leyes. ¿Está bien? Y ahí tenemos un antropomorfismo, ¿está bien? Que apunta a esa acción directa de Dios. No hubo mediador. Dios habló directamente a Moisés, ¿está bien? No se entienda literalmente que Dios tomó un dedito para escribir, porque Dios es espíritu, Dios no tiene dedo. Entonces es una manera, un antropomorfismo, ¿está bien? Atribuirle a Dios formas humanas para expresar que Dios dio esta palabra, ¿está bien? Este mensaje de forma directa, sin mediación a Moisés. Pero también Dios se manifestó por teofanías. Bien, las teofanías son manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Bien, Cristo en el Nuevo Testamento se hace carne, llamamos de encarnación. Las teofanías eran manifestaciones temporales que podían ser en forma, bien, de personas. También podían ser los truenos, relámpagos. En el Nuevo Testamento tenemos el Espíritu Santo en forma de paloma. Todo eso son teofanías. ¿Está bien? Teos, Dios. Fanía, esa palabra griega para manifestación. Manifestaciones del divino, ¿está bien? En formas visibles a los hombres. ¿Está? Entonces, los ángeles que se manifestaron en forma visible, ¿está bien? O sea, en forma de hombres. En el Antiguo Testamento eran teofanías. También Dios reveló a los profetas por medio de sueños y visiones. Y ahí hay muchas veces la Biblia donde Dios, Isaías en el templo, ¿está bien? Entonces, algunas formas de manifestaciones que fueran por medio de sueños y visiones. ¿Tá?
¿Y cuál era el propósito? Que los profetas podían comunicar lo que Dios les mostró o lo que Dios les habló, ¿está bien? Para enseñar la norma moral exigida por Dios. Y también no es la mayoría de las veces, como muchos piensan, que las profecías son siempre hablando de futuro. Algunas veces hablan de futuro. Hay profecías que hablan de pasado. También hay profecías que son reafirmaciones de las escrituras. ¿Tá? Pero algunas veces las profecías hablan de aspectos de la vida del porvenir. También Dios usa lo que se llama en teología de operación concurrente. Es decir, Dios usa los autores bíblicos a través de sus experiencias de vida, sus conocimientos. ¿Tá? Es decir, Dios no anula que ellos son, lo que ellos conocen, lo que ellos viven. ¿Tá? Cuando hablemos de inspiración, vamos a decir que no era un dictado. También piensa una, hoy es una impresora, ¿no? Pero es que Dios estaba dictando, ¿está bien? Y ellos como una maquinita reproduciendo. No, Dios usa de manera concurrente o simultánea la vida, la experiencia, el conocimiento de ellos, también para que fueran parte de lo que Dios quiso comunicar a nosotros. Por eso la revelación, por operación concurrente, lo que escriben es simultáneo con la revelación de Dios. Ciertamente la revelación mayor que tenemos nosotros es Jesucristo. Jesucristo vino al mundo tal como anunciado por los profetas, se hizo hombre y vivió entre los hombres. Y propósito era revelar la Trinidad. También Jesús va a decir varias veces, el que me ve a mí, ve al Padre. Yo y el Padre somos uno. Y en todo el tiempo Jesucristo quiso manifestarnos a Dios, traernos el conocimiento de Dios. Y es por eso, hermanos, que nosotros solamente conocemos al Padre por medio del Hijo, a través del Hijo. Y lo va a hacer así por toda la eternidad. También Jesucristo es el único mediador. Nosotros siempre veremos al Padre en el Hijo y a través del Hijo. Bien. Por eso es el clímax de la revelación, es Jesucristo. Y vamos a hablar de que esa revelación escrita especial es progresiva. Toda ella habla de una sola persona que es Jesucristo. Todo va a apuntar y todo va a culminar con Cristo. Por eso su nacimiento, su encarnación, su muerte, su resurrección, su ascensión, su regreso, también todo lo que la revelación trata de mostrarnos es Cristo. Pues hay una diferencia entre teofanía y la encarnación. En la teofanía, esas manifestaciones eran temporales, se repetían, ¿está bien? La encarnación es una manifestación personal una vez para siempre. Del día que Jesús nace de María, se hace hombre, a partir de ahí y para siempre. Jesucristo es divino y humano. Por eso ya no es más no es una teofanía, y la encarnación no fue algo momentáneo, temporal. Por eso dice la Biblia, de la misma manera como Él subió, así volverá. ¿Está bien? Y nuestros ojos lo verán. ¿Está bien? Reafirmando que Jesús se hizo uno con nosotros, Dios con nosotros. Él es nuestro, como dice el autor de los Hebreos, nuestro hermano mayor. Por eso la revelación especial habla de la vida, de la obra de Jesús, como teniendo ese propósito de traernos conocimiento de la Trinidad. Bien, él va a decir, ¿no? Capítulo 14, el capítulo
14, de 16 de Evangelio de Juan, y va a decir, ustedes no quedarán huérfanos. Yo os enviaré, yo y el Padre, lo va a decir, yo y el Padre os enviaré el Consolador. También mostrando esta unidad perfecta en la Trinidad, en la cual nosotros lo conocemos como bien de Cristo. También Cristo revela la perfección del hombre. Y lo que Adán no fue, Cristo lo es. El hombre perfecto, el Hijo perfecto, el ejemplo de obediencia, el ejemplo de amor, devoción al Padre, todo lo que nosotros debemos ser está prefigurado para nosotros, también en la persona de Cristo. Y obviamente, el propósito específico de la redención es el tema central de la Escritura. Jesucristo vino para salvar a pecadores. Por eso, hermanos, nosotros debemos comprender esta verdad importante en la teología reformada, que la revelación especial ella es progresiva. Es decir, ella comienza de temas más reducidos y menos claros, abriendo para temas más claros. ¿Está bien? Noten que el versículo 1 y 2 de Génesis dice, en el principio creó Dios luz en la tierra es en forma y vacía, y el Espíritu de Dios pairaba sobre las aguas. Después, de versículo 4 en adelante, ¿bien? Va a hablar de qué? El desarrollo de la creación se va ampliando. En el primer día, en el segundo día, el tercer día, el cuarto día, y cuando se termina toda la creación, vio Dios que todo era bueno en gran manera. Capítulo 2 vuelve a hablar de qué? De la creación del hombre con detalles. Y Dios tomó el polvo de la tierra, formó el hombre, y Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre, el hombre pasó a ser alma viviente. De la costilla del hombre, Dios puso el hombre muerto, y no había un semejante al hombre, Dios hizo el hombre dormir, de la costilla le hizo una semejante, carne de su carne, hueso de su hueso. Bien, le llamó a mujer, pero ya atrás, en el versículo 26 del capítulo 1, dice que Dios creó varón y hembra. Está bien, pero esas informaciones están acá. Capítulo 3, tenemos la historia de la caída, que lo vamos a entender mejor cuando, a la medida que va avanzando. Y sin lugar a dudas que el Nuevo Testamento es quien nos ayuda a comprender claramente. ¿Tá? Pero Génesis 3:15 ya encontramos el protoevangelio, o el primer evangelio, hablando de la promesa del Redentor. Y desde allí, hermanos, la revelación se va ampliando en ese sentido. La expectativa de la simiente de la mujer. No fue Caín, no fue Abel, también, y siempre, también, la expectativa del Mesías, del Redentor, el cual va a venir en el tiempo perfecto de Dios. También, en la plenitud de los tiempos, como así Pablo en Gálatas 4:4. Por eso, el autor de los Hebreos dice que los santos del Antiguo Testamento eran salvados por la fe en la promesa. ¿Qué promesa? De Mesías, de Salvador. Por eso ellos miraban para algo que vendría. Jesucristo vino, se hizo carne, vivió de manera perfecta, obedeciendo la ley de Dios, murió muerte sacrificial, expiatoria, resucitó de los muertos, ascendió a los cielos, efectuó la salvación, todo lo necesario, consumado es. De manera que los santos de primer siglo en adelante ya no esperan más la promesa. Por eso nosotros miramos hacia atrás y contemplamos la promesa realizada. Es cierto que hay aspectos todavía por cumplirse en cuanto al alcance de la obra de redención, que culminará con nuevos cielos y nueva tierra. ¿Está bien? Pero está todo acá revelado de manera
Bien progresivo. Todo va a culminar con la recreación. Bien, la creación de Génesis 3, Génesis 1, 2, va a ser restaurada en Apocalipsis 21, 22. Bien, y el pueblo de Dios volverá a vivir en la presencia de Dios y Dios vivirá con ellos, obviamente en la persona de Jesucristo. ¿Ah? Entonces, aquí tenemos esta comprensión que se lo vieron en ese gráfico también en la clase anterior, de las referencias cruzadas. ¿Está bien? La revelación progresiva está todo el tiempo, en todo el tiempo, entrelazada, atada como una cadena. Por eso la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es suficiente. Bien, una obra única, perfecta, que refleja el carácter de el autor. Así, la revelación especial es progresiva, porque camina a la complementariedad, bien, es decir, del Antiguo Testamento, lo que fue prometido allá cumple. También tiene ese aspecto, y aquí entre comillas, de mostrarnos que lo imperfecto se cumple con lo perfecto. Es la idea de tipología, tipos y antítipos. Todas las cosas que eran tipos de Cristo eran imperfectas. Imperfectas en el sentido de que no eran plenas, no eran completas. Jesucristo es el antítipo perfecto. Por ejemplo, ¿está bien? El Cordero Pascual era sombra de Cristo. Cristo es la realidad. Cuando Cristo viene, se terminan los sacrificios. Se terminan. También también la instrucción de la cena nos demuestra que Jesucristo es el cumplimiento. Él dice, esta es mi carne que es para vosotros, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que es derramado para la remisión de pecados. También lo que el autor de los Hebreos va a tratar de ampliar esta verdad. Conclusiones para terminar sobre la revelación especial. Debido al pecado, solo a través de la Escritura, con el poder del Espíritu Santo, podemos entender el mensaje de la revelación. Noten, hermanos, que la revelación general es limitada, bien, porque no nos trae toda la información que necesitamos por la caída, pero acá también la revelación especial en la mano de un incrédulo, sin la obra del Espíritu Santo, no le sirve para nada. Bien, entonces dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 17, que el evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y nadie cree, nadie puede decir Jesús es Señor si no es por obra del Espíritu Santo. Segundo, la revelación especial incluye todas las palabras de la Biblia. No hay una sola palabra de la Biblia que no sea inspirada por Dios. Pero es cierto que no todas las palabras de Dios, había todo lo que habló Jesucristo. ¿Se acuerdan? Jesucristo dijo, muchas otras cosas yo hice, hablé, que no están escrito acá. Pero todo lo que está escrito acá es para que ustedes crean. O sea, todo lo necesario para la redención, salvación, está escrito en la Biblia. Por eso todo lo que está en la Biblia es inspirado por Dios. ¿Está bien? Ciertamente, Dios habló muchas otras cosas, enseñó muchas otras cosas, que no quiso que estuviera acá. Bien, no fue inspirado para que estuvieran escrituras. Pero todo lo que está en la escritura es palabra de Dios, inspirado por Dios y necesaria para nuestra redención. Verdades reveladas por la Biblia. Dios revela su naturaleza, quién es, sus atributos, revela su voluntad y propósito para el hombre, lo que vamos a caminar acá, revela el camino de la salvación, solamente por Jesucristo, revela los requisitos para la vida cristiana, recursos para vivirla, es decir, los medios de gracia, revela soluciones para los problemas personales, revela el poder de su reino y las promesas de victoria final. Hasta acá, déjeme cortar. Acá. Bien, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta que quieran hacer en ese momento? Antes de
terminar. Tenemos 4 minutos. ¿Se entendió la diferencia entre revelación general y especial? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe, muy buena la clase, gracias. ¿Alguna pregunta o un comentario que quieran hacer antes que oremos? Por mi parte, no. La verdad es que muy claro todo. Bien. Perfecto. Si no hay nada, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por ese tiempo y podemos dar gracias a Dios por su palabra. En la clase anterior hablamos también, ¿no? Que la palabra de Dios, y lo vamos a repetir más adelante, es un tesoro. Es más precioso que el oro y el oro refinado. Pero a la vez es un libro muy maltratado, no solamente por incrédulos, pero muchas veces por los creyentes. Entonces, da gracias a Dios por su palabra, que nos abrió los ojos a la fe, que nos llevó a Jesucristo, y que Dios nos ayude a disfrutar de ella y a proclamarla con fidelidad. Voy a pedir al presbítero Pedro si puede orar para culminar la clase, por favor. Dale, pastor querido. Vamos a orar, oremos, hermanos. Santo Dios, gracias, Padre, por tu palabra, porque estuviste con nosotros, Señor, en este breve momento. Que tu Santo Espíritu, Dios, nos acompañe a cada etapa de los estudios. Que tengamos, Padre, cada día más conocimiento para que usemos con más excelencia, Dios, los talentos y nuestra vida para tu servicio. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno que está presente. Amén. 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 Bueno, hermanos, muchas gracias. Que pueden descansar. Lo que sigue y mañana, nos vemos mañana. Un abrazo a todos. Bendiciones, Amén. pastor. Bendiciones, Gracias. hermanos. Dios les Buenas bendiga. noches. Muchas gracias. Chao, chao.